Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en una clase del taller de prácticas agroecológicas 2. Esta es la clase número 9, donde vamos a hablar de indicadores de sustentabilidad de los agroecosistemas y su evaluación. Principalmente de la evaluación de la sustentabilidad a través de los indicadores. Ese es el tema de la clase. Cuáles son sus desafíos y limitaciones. Vamos a ver. Bueno, para la evaluación de la sustentabilidad en los agroecosistemas, nosotros sabemos que es necesario ir hacia una agricultura más sustentable, pero para saber qué es más sustentable o menos sustentable, o cuánto o cuán sustentable es, eh, necesitamos ser más concretos, ¿no? Que simplemente decir, esto es más sustentable, hacer esta cosa más sustentable, sino saber que también se puede medir en el ambiente. Entonces, el desarrollo sustentable, según, o sea, la definición de desarrollo sustentable, según la Comisión de Brundtland en 1987, dice que es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Pero bueno, este es un concepto bastante amplio que para el tema que estamos tratando, el tema de indicadores de sustentabilidad, necesitamos ser un poco más concretos. O sea, nosotros sabemos que trabajamos generalmente con agricultura sustentable eh, o agroecología. Em, entonces, la definición de la agricultura sustentable es aquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales, agroecosistemas que lo soportan. Ahí ya estamos entrándonos a la agricultura sustentable, digamos, salimos del desarrollo y ya sabemos que nuestro tema es la agricultura, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos de una agricultura sustentable, eh, conocemos que bueno, tiene que ser suficientemente productiva, según la escala, económicamente viable a largo plazo, evaluando todos los costos, no solamente los directos, sino también los indirectos con sus amortizaciones, intereses y demás, ecológicamente adecuada, es decir, que conserve la base de los recursos naturales y preserve la integridad del ambiente a nivel local y global, y culturalmente y socialmente aceptable. Estos deben ser los requisitos de una agricultura sustentable, o como la conocemos mejor nosotros, una agricultura agroecológica, ¿no? O agroecología. Es necesario entonces traducir los aspectos conceptuales y filosóficos que tiene la sustentabilidad, traducirlos como para eh, poder tomar decisiones, poder tener la capacidad de tomar decisiones al respecto. O sea, esto significa hacer más operativo el concepto y no simplemente dejarlo como que esto es más sustentable o esto es menos sustentable, sino, bueno, como ya vamos a ver más adelante, colocarle valores y poder medirlo en el tiempo y en el espacio. Entonces, como la sustentabilidad es un concepto multidimensional, lo que es necesario hacer es simplificar un poco este concepto o hacerlo más concreto como para poder
entender cómo podemos medir a través del uso de indicadores la sustentabilidad de un agroecosistema. Entonces, un indicador es una variable seleccionada y cuantificada que nos permite ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente detectable. Lo que les decía es decir que algo es más o menos sustentable no nos da un valor, no podemos cuantificarlo, queda en algo bastante abstracto, pero al colocarle un indicador, al colocar esta variable en juego que hay que seleccionar y cuantificar, nos permite ver la tendencia, ¿no? Evaluar la tendencia y hacia dónde va. Esto es lo que propone Sarandon. Estos indicadores nos muestran aspectos importantes del funcionamiento del sistema, nos brindan información fundamental para tomar decisiones y tienen que ser sí o sí de fácil interpretación, ¿no? No deberían ser muy complejos porque ya no es el objetivo complejizar el sistema, sino tratar de simplificarlo, digamos. Simplificar la medición, no hacer, no me refiero al agroecosistema simplificar, sino simplificar la metodología de realizar este trabajo de construcción de indicadores. Entonces, por ejemplo, para entender un poco mejor esto, Sarandon cita el ejemplo de un tablero de un automóvil en donde uno puede ir viendo los diferentes indicadores de velocidad, de temperatura, la de presión, de nivel de líquidos o consumos, el nivel del tanque. Bueno, a través de un tablero uno puede ir viendo cómo está el estado del, del vehículo, e incluso a veces puede ir viendo, eh, bueno, que ahora lo vamos a ver, cómo es eh, esa tendencia, ¿no? Si vemos que vamos a 140, probablemente los neumáticos se gasten más rápido que si vamos a, a 80, por decirles, o tenemos un mejor, un andar más suave. Algunos de los indicadores que se pueden citar los muestro acá en este fragmento. Tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, riquezas de especies vegetales en borduras, presencia de plantas con flor en las borduras, ancho de bordes, extractos vegetales en la bordura. Bueno, a cada indicador le colocan una denominación, una unidad y un valor de ponderación que más adelante vamos a ver cómo se llega a eso. Y bueno, estos son algunos de los indicadores, en su mayoría son ecológicos, están catalogados dentro de la dimensión ecológica, pero también puede haber indicadores sociales, culturales y de otra dimensión, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de indicadores, hay tres tipos de indicadores. Está el indicador de Sarandon, se basa en el modelo de presión, estado y respuesta. Los indicadores de estado son los que aportan información sobre el estado actual, o sobre la situación actual del sistema, es decir, cómo está hoy. Por ejemplo, muchos productores o técnicos usan el valor de materia orgánica como un indicador de base, pero bueno, ese indicador muchas veces puede ser bueno. Cuando decimos que mi suelo tiene un 8% de materia orgánica,
pero si las prácticas que estamos haciendo, pero no nos dice nada de la tendencia, ¿no? De si esa materia orgánica va disminuyendo o qué tipo de materia orgánica es, si se está mineralizando, si se eh, está quieta, digamos, no está ocurriendo ningún proceso. Entonces es un tipo de indicador que nos sirve, pero nos dice cómo estamos hoy. En el tiempo vamos a tener que volver a medir como para saber qué pasa con ese indicador, cómo varía, si para mejor o para peor, ¿no? Em, los indicadores de presión, en cambio, son aquellos que relacionados al funcionamiento del sistema, indican el efecto de distintas prácticas de manejo eh, y sobre y son los indicadores que trabajan sobre los indicadores de presión, digamos. O sea, esta materia orgánica, por ejemplo, este valor que yo veía estático ahí de materia orgánica me decía algo, pero no era completo lo que me decía. El de presión me va a estar diciendo, ojo, porque con estas prácticas vas a estar disminuyendo la materia orgánica. Por ejemplo, en el caso de que yo intensifique las labores con rastra de disco en un campo, si bien no estoy usando herbicida, estoy preparando el suelo para la siembra de un cultivo con un implemento mecánico, pero así todo estoy eh, generando un desequilibrio y, y esa materia orgánica probablemente no me aumente, sino que a lo largo del tiempo vaya disminuyendo. Entonces la intensidad, la cantidad de labores aumenta y probablemente la materia orgánica la vaya perdiendo. Y los indicadores de respuesta nos muestran qué se está haciendo para modificar el estado actual del sistema. Como por ejemplo cambios de la labranza convencional hacia la labranza directa o a sistemas de siembra directa, la incorporación de estiércol o de residuos vegetales. O sea, son labores o prácticas que nos indican que estamos haciendo para modificar ese estado actual que queremos hacerlo más sustentable, ¿no? Bueno, los indicadores entonces se construyen. ¿Cómo se construyen? Eh, bueno, sabemos que un sistema va a ser sustentable si es ecológicamente viable, económicamente viable, ecológicamente adecuado y cultural y socialmente aceptado. O sea, estas tres dimensiones eh, vamos para construir un indicador vamos a tomar una de esas tres y vamos a empezar a filtrar de alguna forma para que para hacerlo más concreto ese indicador, ¿no? Porque ahí hablamos de sustentabilidad otra vez y de algo muy abstracto, pero necesitamos, para medirlo, necesitamos llevarlo más a la práctica, más a, al- a lo concreto. Entonces, un sistema será sustentable ecológicamente si se conserva o mejora la base de los recursos intra y extraprediales. En la dimensión ecológica que seleccionamos, sabemos que hacemos más sustentable el sistema cuando se conserva o mejora los recursos. Dentro de esa dimensión ecológica nosotros podemos tomar algunos de esos recursos que pueden ser agua, aire, suelo, vegetación, animales. En este caso, en este ejemplo, vamos a elegir el suelo
y dentro del suelo las propiedades químicas del suelo, que son las que normalmente se miden en cualquier campo, o las que generalmente los técnicos le proponen a los productores, o los productores por iniciativa propia lo realizan. Medir las propiedades químicas del suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegimos dentro de las propiedades químicas, elegimos un nutriente del suelo, en este caso el fósforo, eh, y entonces ya llegamos a obtener un indicador de estado, que es el fósforo, y a ese indicador ya viene con una unidad generalmente, que es partes por millón, o también lo podemos traducir en kilos de fósforo por hectárea por año. eh, y ahí ya obtenemos un indicador, ¿no? Las características de este indicador son que tiene que estar estrechamente relacionado con o derivado de alguno de los requisitos de sustentabilidad, ser adecuados al objetivo perseguido, ser sensibles a un amplio rango de condiciones y a los cambios en el tiempo, presentar poca variabilidad natural durante el periodo de muestreo, o sea que no sea algo que cambie constantemente, sino que sea bastante, o sea, poco móvil a lo largo del tiempo. Eh, Tener habilidad predictiva, poder predecir de qué se trata ese indicador. Em, Ser directo, a mayor valor más sustentable, o menor valor más sustentable, directamente o indirecto, directamente proporcional, digamos. Em, Ser expresado en unidades equivalentes mediante transformaciones apropiadas, escalas cuantitativas, ser de fácil recolección y confiables, que se puedan tomar fácil, que se puedan usar fácilmente y que sean confiables, digamos, que nos den seguridad de que que ese valor lo estamos eh, obteniendo con seguridad. No ser sesgados, ser independientes del observador o el recolector. Acá hay que ser bastante objetivo, digamos, y ver bien que no que ese valor no, no sea un capricho, digamos, del lector o del recolector de los datos. Eh, Ser sencillo de interpretar y no ambiguo. Brindar la posibilidad de determinar valores umbrales, o sea, hasta dónde es bueno y cuál es el mínimo y cuál es el máximo de ese indicador. Ser robustos e integradores, brindar y sintetizar buena información y debe ser de características universales pero adaptados a cada condición en particular. Estas son las características de los indicadores, ¿no? Entonces una vez que obtengo ese indicador, hay que estandarizarlo y ponderarlo. Entonces para eso es que hacemos la construcción de una escala sencilla de 0 a 4, en donde 0 sería la categoría menos sustentable y 4 la más sustentable. Eh, por ejemplo, volviendo al caso del fósforo en partes por millón, yo podría decir que sabiendo que 15 partes por millón de fósforo es un valor mínimo que necesito en mi suelo para que un cultivo se desarrolle normalmente,
podría decir que 15 partes por millón es 0, o menos es 0, y 30 partes por millón es 4, ¿no es cierto? Y en el medio, bueno, 1, 2 y 3 estaría, según las partes por millón que tengan el suelo, es donde me cae el número. Podría hacerlo correlacionado. Entonces, se debe decidir la importancia relativa de los diferentes indicadores, subindicadores y variables que los componen. Algunos ejemplos de bioindicadores los muestro acá, de indicadores de sustentabilidad, perdón. Se pueden, o todos, mejor dicho, los indicadores de sustentabilidad se pueden volcar en este gráfico de araña o en este diagrama de telaraña, en donde se representan los indicadores ecológicos entre el inicio de la finalización del primer año del proceso de transición, eh, en una finca hortícola en la región de La Plata. Esto es abril 2004 y abril 2005. Sería el inicio de la finalización del primer año del proceso de transición. Entonces, en verde el 2004, el primer año, ven que hay algunos aspectos como el espacial, el temporal, la genética, la dimensión vegetal, que estaban un punto por lo menos por debajo del, del valor del siguiente año. En cambio otros puntos se mantenían iguales, por ejemplo el uso de bromuro de metilo, que ahí les dio 4. Entiendo que no usaban ni el primer año ni el segundo año, entonces hacía que el sistema sea más sustentable. Pero fíjense como la telaraña roja, digamos, es un poquito más amplia, y lo que se amplió fue el uso de agroquímicos, el porcentaje de áreas naturales, los riesgos de nitrato, los riesgos de pesticida, la intensidad en el uso de insumos derivados de no sé qué quiere decir, el destino de los residuos provenientes de la AP. Esas dos cuestiones se ve que se destacaron bastante más que sobre el resto. El balance de nutrientes aparentemente estaba bien. Este es un ejemplo de 2 años distintos en una misma finca. Este otro ejemplo, por ejemplo, es un diagrama de telaraña que está representado por indicadores ecológicos, económicos y sociales de 3 fincas. Y está marcado también como en el valor de ponderación 2, que sería el promedio, está marcado como el límite. Entonces la finca 1 tiene la mayor cantidad de indicadores ahí cerca del centro, y la que más se despega es la finca, aunque todas están bastante parecidas, digamos, todas copian el mismo diagrama. Pero lo único que buscan, los indicadores que sí se destacan, son los de rentabilidad, los de satisfacción de necesidades, riesgo de la salud y satisfacción del productor. Esos 3, incluso con el control del sistema, esos 4 están por encima del límite.
pero el resto de los indicadores están por debajo: la fertilidad química, la fertilidad física, las propiedades biológicas, la diversidad cultural, cultivada, perdón, la diversidad natural, el agua subterránea, la atmósfera, la biodiversidad externa, la energía, los recursos económicos externos generales, los riesgos, como también la satisfacción de la sociedad, la salud social y bueno, el resto ya lo comenté, todo eso están por debajo del límite. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la sustentabilidad es un objetivo que ya no se discute. O sea, buscar la sustentabilidad no lo podemos poner en discusión. Toda decisión acerca de cambios en el uso de la tierra debe ser evaluada a través de criterios como un compromiso ético con las futuras generaciones. Es necesario traducir aspectos filosóficos y conceptuales de la sustentabilidad en aspectos de decisión, en herramientas de decisión. Esto es complejo porque por la multidimensión del término. Por eso es que hay que simplificar y llevarlo y traducirlo a un indicador para poder medirlo. Entonces el uso de indicadores es apropiado para este objetivo. No existe un conjunto de indicadores listo para usar, sino que siempre lo de materia orgánica y fósforo es un ejemplo. Siempre se puede hablar de otro tipo de indicadores de cualquiera de las dimensiones, y dentro de las dimensiones de cualquiera del- de los ítems dentro de las dimensiones. Eh, es necesario desarrollar dentro de un marco conceptual claro y definido criterios para su construcción e interpretación, y entender sus limitaciones, ¿no? Aún con sus limitaciones y subjetividades, el uso de indicadores es un paso adelante en este sentido. Acá cito la bibliografía de donde rescaté toda esta información para poder transmitirle el uso de indicadores. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta clase. Nos vemos seguramente en la próxima clase. La clase 10 va a ser eh, manejo de malezas, plagas y enfermedades. También va a ser asincrónica virtual, así la pueden ver y escuchar. Y si les queda alguna duda respecto de esto, me pueden enviar un mail y así lo debatimos. Bueno, muchas gracias.